Mariana Ortega despertó con el sonido del despertador mucho antes del amanecer. Durante unos segundos permaneció inmóvil, escuchando la respiración pesada de su marido dormido. Rafael no despertaría pronto. Anoche había regresado después de medianoche, oliendo a alcohol barato y cigarrillos. Mariana se levantó cuidadosamente, tratando de no hacer crujir los resortes de la vieja cama, y fue de puntillas al baño. En la cocina, Mariana puso una vieja cacerola con agua al fuego para el café. Una vez, al principio de su vida juntos, Rafael le había regalado una cafetera eléctrica. En aquel entonces él era diferente, traía flores a casa, la besaba en la mejilla cuando regresaba del trabajo. La cafetera se había roto hace 2 años, y desde entonces Mariana preparaba el café a la antigua usanza. Mariana desmenuzó pan duro en un plato para el perro callejero que venía a su casa cada mañana. «Buenos días», susurró Mariana, poniendo el plato frente al perro. «Hoy solo hay pan, lo siento». El perro le lamió la mano con gratitud y comenzó a comer. Mariana se sentó en el escalón, observando cómo los primeros rayos del sol teñían de amarillo los techos de las casas vecinas. A las 6:30, Mariana ya estaba completamente vestida y lista para salir. La tienda, el centro, era un pequeño mercado de comestibles en la plaza central. El propietario, el señor Morales, había contratado a Mariana hace 5 años. El salario era pequeño, pero estable, y lo más importante, parte de él Mariana podía ocultarlo de su marido, Benjamín Valdés. Su padre vivía al otro lado de la ciudad en una pequeña casa con un taller en el patio. Reparaba de todo, desde viejas radios hasta modernos teléfonos móviles. No tenía muchos clientes, pero era suficiente para una vida modesta. Después de la muerte de su madre hace 10 años, su padre nunca se volvió a casar. Mariana lo visitaba cada domingo, cuando Rafael solía pasar el día en el bar, viendo partidos de fútbol con sus amigos. «Buenos días, Mariana». La saludó Carolina Mendoza, abriendo las contraventanas de la tienda. «¿Cómo estás hoy?». Carolina trabajaba en la tienda tanto tiempo como Mariana. Durante estos años se habían convertido en más que compañeras, verdaderas amigas. Carolina era la única que conocía toda la verdad sobre la vida de Mariana. Todo como siempre. Mariana intentó sonreír, pero la sonrisa resultó torcida y poco convincente. «¿Te golpeó de nuevo?». Carolina miraba atentamente el rostro de su amiga. Mariana asintió en silencio, comenzando a colocar productos en los estantes. Cada movimiento le provocaba dolor en las costillas. Rafael la había pateado hace 3 días, cuando no encontró una camisa limpia para el trabajo. «Mariana, esto no puede continuar para siempre». Carolina bajó la voz, aunque todavía no había nadie en la tienda. «Un día te matará. ¿Qué puedo hacer?», preguntó Mariana con voz apagada, sin levantar la vista de las latas de frutas en conserva que colocaba en el estante. «¿A dónde iré? ¿A casa de mi padre? Rafael me encontrará allí en 1 hora». «¿A la policía? Sabes que el jefe de policía es su primo. No hablemos de esto ahora». Mariana señaló hacia la puerta, donde aparecieron los primeros clientes, una pareja de ancianos que venía cada mañana por pan fresco y leche. El día transcurría lentamente. Mariana trabajaba automáticamente, sonreía a los clientes, registraba productos, daba cambio. Sus pensamientos estaban lejos. Pensaba en que hoy Rafael debía recibir su paga, lo que significaba que por la noche llegaría borracho y con los bolsillos vacíos. Rafael trabajaba como mecánico en un taller en las afueras de la ciudad. Lo valoraban por sus manos hábiles y su aversión a las conversaciones, pero debido a su temperamento irascible, a menudo surgían conflictos con los clientes. Cerca del mediodía, un hombre con una chaqueta gastada entró en la tienda. Mariana reconoció a Pedro, el vecino de su padre. Se dirigió directamente hacia ella, y por su rostro Mariana supo, algo había sucedido. «Señora Ortega», habló en voz baja, pero en la pequeña tienda sus palabras resonaron como un eco. «Lo siento mucho. Su padre ya no está con nosotros». El mundo alrededor de Mariana se detuvo. Miraba los labios de Pedro, que seguían moviéndose, pero no escuchaba las palabras. En sus oídos había un extraño zumbido, y ante sus ojos flotaban manchas negras. ¿Qué sucedió? Finalmente logró articular. «El corazón». Pedro sacudió la cabeza. «Lo encontré en el taller. Estaba tendido sobre la mesa, como si simplemente se hubiera quedado dormido sobre una reparación. El médico dijo que fue rápido, no sufrió.
Mariana sintió que sus rodillas cedían. Carolina, quien escuchó la conversación, rápidamente tomó a su amiga del brazo y la sentó en una silla. La llevaré a casa, le dijo al señor Morales, que había salido del almacén atraído por el ruido. Por supuesto, el anciano asintió con simpatía. Mariana, no te preocupes por el trabajo. Tómate todo el tiempo que necesites. Carolina condujo a Mariana a la casa de su padre. Caminaban lentamente, Mariana se movía como en una niebla. La calle por la que había caminado miles de veces le parecía desconocida. Junto a la casa de Benjamín ya se habían reunido los vecinos. Mariana entró en la casa y se quedó inmóvil en el umbral. Todo estaba como siempre, el sofá desgastado, el viejo televisor, las fotografías en la pared. En una de ellas, ella misma, muy pequeña, en brazos de su padre y su madre. Los tres sonreían, sin sospechar lo que les esperaba en el futuro. El cuerpo de Benjamín ya había sido llevado a la morgue local. Mariana fue a su dormitorio, una pequeña habitación donde solo cabían la cama, un viejo armario y una mesita de noche. Sobre la cama había un sobre con su nombre, escrito con la cuidadosa caligrafía de su padre. Con manos temblorosas, Mariana abrió el sobre y sacó la carta. Mi querida Mariana, si estás leyendo esta carta, significa que ya no estoy vivo. No llores por mí, he vivido una buena vida. Lo único que lamento es no haber podido protegerte de Rafael. Vi los moretones que intentabas ocultar, vi el miedo en tus ojos. Fui demasiado débil para intervenir en vida, pero quizás pueda ayudarte después de mi muerte. Prometo que nadie volverá a hacerte daño. Esta es mi última promesa para ti, hija, te amo con todo mi corazón, tu padre. Las lágrimas corrían por las mejillas de Mariana, goteando sobre el papel. No entendía a qué se refería su padre. ¿Cómo podía protegerla después de su muerte? El resto del día transcurrió en preparativos. Había que organizar el funeral, recibir las condolencias, hablar con el sacerdote. Carolina no se apartó ni un momento de Mariana, apoyándola y ayudándola. Al anochecer apareció Rafael. Estaba sobrio e incluso expresó sus condolencias, abrazando a Mariana frente a todos. Pero ella sentía la falsedad en sus palabras y sabía que solo le preocupaba una cosa: ¿qué podría obtener tras la muerte de su suegro? Necesitamos hablar, dijo él, cuando los últimos visitantes se fueron y quedaron solos con Carolina. Ahora no, Rafael, respondió Mariana con cansancio. Precisamente ahora. En su voz se percibieron las conocidas notas de irritación. ¿Qué pasará con la casa y el taller? No lo sé, Mariana negó con la cabeza. Mi padre nunca me habló de un testamento. Seguramente todo será tuyo. Rafael recorrió con la mirada el modesto entorno, como evaluando qué se podría vender. El taller se puede alquilar y la casa vender. No pienso vender nada, dijo Mariana con firmeza, sorprendida de su propia valentía. Lo discutiremos en casa. Rafael lanzó una mirada hostil a Carolina. Y a ti ya te toca irte, ¿no es así? Cuando Carolina se fue, Rafael cambió inmediatamente. Sacó del bolsillo una botella de ron barato y dio un gran trago. Tu padre era un viejo inútil, dijo, limpiándose la boca con la manga. No consiguió nada en toda su vida, solo esta miserable ruina. No te atrevas a hablar así de él. Mariana alzó la voz, algo que no había hecho en muchos años. Rafael se acercó a ella. ¿Qué has dicho? Siseó entre dientes. Mariana retrocedió, sintiendo como en su pecho bullía una mezcla de miedo y rabia. Dije que no te atrevas a hablar así de mi padre. Repitió, ya más bajo. Rafael se rió, una risa ronca y desagradable. Te has vuelto valiente. Dio otro trago de la botella. ¿Crees que ahora eres una rica heredera? ¿Crees que puedes hablarme en ese tono? Tomó de la mesa una fotografía enmarcada, el padre y Mariana en su graduación, y la arrojó con fuerza al suelo. El cristal se rompió, los fragmentos se esparcieron por el suelo. Veremos qué dirás cuando tome todo en mis manos. Rafael abarcó la habitación con un gesto. Esta casa, el taller, todo será mío. Y tú sabrás cuál es tu lugar. El funeral de Benjamín Valdés tuvo lugar al día siguiente. Casi toda la ciudad vino a despedirlo en su último viaje. Mariana estaba junto a la tumba, pálida y silenciosa. A su lado, Carolina, sosteniendo firmemente su mano. Rafael también estaba allí, sobrio y con una expresión de dolor en el rostro que se ponía, como una máscara, para el público. Después del funeral, se celebró un velatorio en la casa de Benjamín.
Los vecinos trajeron comida y bebidas. Mariana mecánicamente recibía las condolencias, asentía, agradecía las palabras amables sobre su padre. Dentro de ella había un vacío, tan enorme que parecía que nunca se llenaría. Cuando los últimos invitados se fueron, Rafael no esperó a Mariana. Se dirigió directamente al bar para honrar la memoria de su suegro, según dijo. Mariana sabía lo que eso significaba, volvería después de medianoche, borracho y furioso. Carolina ayudó a Mariana a limpiar después del velatorio y la acostó a dormir en su antigua habitación de la infancia. Antes de irse, abrazó fuertemente a su amiga. Mariana, por favor, no vuelvas con él, susurró. Quédate aquí, en la casa de tu padre. Ahora esta es tu casa. Mariana sonrió débilmente. Sabes que no me dejará en paz. Ya pensaremos en algo, insistió Carolina. Prométeme que lo pensarás. Lo prometo, respondió Mariana, sabiendo que probablemente no cumpliría esta promesa. Bien entrada la noche, la puerta de entrada se abrió con estruendo. Mariana se sobresaltó, despertando instantáneamente de su sopor. Rafael estaba en casa, y estaba borracho. ¿Dónde estás? Resonó su voz ronca. Mariana escuchó el sonido de cristales rompiéndose, probablemente había volcado un jarrón o algo más. Mariana no se movió, conteniendo la respiración. Sé que estás aquí. Volvió a gritar Rafael. Sal ahora mismo. Mariana se levantó lentamente y se acercó a la puerta. Sus manos temblaban. Sabía que debía salir, de lo contrario sería peor. Rafael la encontraría y entonces, abrió la puerta y salió al pasillo. Rafael estaba de pie en medio de la sala, con las piernas separadas y tambaleándose. Aquí está mi viuda doliente, sonrió torcidamente. ¿Llorando por papá? ¿O ya planeando cómo gastar su dinero? Mi padre no tenía dinero, Rafael, dijo Mariana en voz baja. Ya ves cómo vivía, no me mientas. Rafael arrojó la botella contra la pared. El cristal se rompió, los restos de alcohol se derramaron por el papel tapiz. El viejo seguramente escondía dinero en alguna parte. Todos ellos esconden. Por favor, Rafael. Mariana dio un paso hacia él. Vamos a casa. Mañana lo discutiremos todo. ¿A casa? Rafael se echó a reír. ¿Para qué quieres ir a casa si ahora tienes esta casa? Tomó una fotografía de la mesa y la arrojó al suelo. Ahora todo esto es mío. Gritó. Mío. Todo lo tuyo es mío. Mariana se lanzó hacia él, tratando de detener la destrucción. Rafael, por favor, cálmate. Lo agarró del brazo. Los vecinos oirán, llamarán a la policía. Él tomó una silla y la lanzó con fuerza contra el televisor. La pantalla explotó en pedazos. Por favor, detente. Mariana lloraba, cubriéndose la cara con las manos. Es todo lo que me queda de mi padre. De tu padre no quedará nada. Rafael continuaba destrozando los muebles. Lo venderé todo, hasta el último clavo. Se volvió hacia Mariana, y en sus ojos ella vio algo nuevo, no solo enojo o embriaguez, sino verdadero odio. Y si me estorbas, de ti tampoco quedará nada. Mariana se encogió, esperando una bofetada. Pero Rafael de repente se enderezó y se dirigió hacia la salida. Recoge tus cosas, dijo por encima del hombro. Mañana volvemos a nuestra casa. Y esta casa la venderé. La mañana fue triste. Mariana despertó en el sofá de la sala destrozada, todo el cuerpo le dolía por la postura incómoda. Se levantó con dificultad, haciendo muecas por el dolor en el costado magullado. Fragmentos, muebles rotos, fotografías dispersas, toda la casa parecía haber sobrevivido a un huracán. Mariana comenzó lentamente a recoger lo que aún se podía salvar. Cerca de las 10 de la mañana, alguien llamó a la puerta. Mariana se sobresaltó, temiendo que fuera Rafael quien regresaba. Pero en el umbral había un anciano desconocido con un traje formal. ¿Señora Ortega?, preguntó, levantando cortésmente el sombrero. ¿Mariana Ortega? Sí, soy yo, respondió ella en voz baja, intentando mecánicamente alisar su cabello despeinado. Me llamo Jorge Palacios, soy notario y albacea de su padre. El hombre le extendió una tarjeta de visita. ¿Puedo entrar? Necesitamos discutir algunos asuntos. Mariana lo dejó entrar con incomodidad, avergonzada por el desorden en la casa. Su padre redactó un testamento poco antes de su muerte, continuó Palacios, sacando de su maletín de cuero una carpeta con documentos. Me pidió que me comunicara con usted inmediatamente después del funeral.
Hemos fijado la lectura oficial del testamento para mañana, a las 11 de la mañana, en mi oficina. Aquí está la dirección. Le entregó una tarjeta con la dirección de la notaría. ¿Mi padre redactó un testamento? Sí, y fue muy específico en sus deseos. El notario miró atentamente a Mariana. Sería mejor que viniera sola. Me temo que eso es imposible. Mariana bajó la mirada. Mi marido insiste en estar presente. Palacios frunció el ceño, pero asintió. Entiendo. En ese caso, los esperaré a ambos mañana a las 11. Cuando el notario se fue, Mariana continuó ordenando la casa. Al mediodía llegó Carolina, y al ver la destrucción, exclamó: «Dios mío, ¿qué ha pasado aquí?» «Rafael», respondió brevemente Mariana. Ayer después del velatorio, Carolina abrazó en silencio a su amiga, y luego se arremangó y comenzó a ayudar con la limpieza. «¿Te amenazó?», preguntó, recogiendo los fragmentos de un jarrón roto. Mariana asintió, sin levantar la mirada. Dijo que vendería la casa de mi padre. Que todo aquí le pertenece a él. Se detuvo, apretando contra su pecho la fotografía rescatada de sus padres. Pero hoy vino el notario. Resulta que papá dejó un testamento. Mañana será la lectura oficial. Eso es bueno. Carolina se enderezó, limpiándose la frente con el dorso de la mano. Posiblemente la casa pase oficialmente a ser tuya. Entonces Rafael no podrá venderla. De todas formas encontrará la manera. Mariana negó con la cabeza. Ya lo conoces. Cuando Mariana regresó al apartamento que compartía con Rafael, él aún no había llegado. En la pequeña cocina hacía calor, olía a basura que nadie había sacado en varios días. Mariana abrió la ventana, dejando entrar el aire de la tarde, y comenzó a preparar la cena. No sentía hambre, pero sabía que si Rafael regresaba y no había comida, se enfadaría aún más. El arroz estaba casi listo cuando la puerta de entrada se cerró de golpe y Rafael entró en el apartamento. Por sus pasos arrastrantes, Mariana supo que estaba borracho de nuevo. «¿Dónde has estado todo el día?», preguntó en lugar de saludar, apareciendo en el umbral de la cocina. «En la casa de mi padre». Mariana no se dio la vuelta, continuando removiendo el arroz. Limpiando después de lo de ayer. Rafael se sentó en una silla. «Vino el notario», dijo Mariana, sirviendo el arroz en un plato. «Mañana a las 11 es la lectura del testamento de mi padre». Rafael se animó instantáneamente, en sus ojos apareció un brillo depredador. «¿Testamento? ¿Ese viejo escondió algo?». «No lo sé». Mariana puso frente a él un plato con arroz y frijoles. «Iré contigo». Rafael clavó el tenedor en el arroz. «Para que ese notario no te engañe». «Eres tan ingenua». En sus palabras no había preocupación, solo codicia. Mariana asintió en silencio. Sabía que discutir era inútil y no le quedaban fuerzas para otra pelea. Por la mañana Rafael se despertó de sorprendentemente buen humor. Incluso se afeitó y se puso una camisa limpia, algo raro en él en los últimos años. «Tú también vístete mejor», le dijo a Mariana. «Hay que verse presentable cuando se trata de dinero». Mariana obedientemente sacó del armario su único vestido decente, azul oscuro, con cuello alto. La oficina del notario Palacios estaba ubicada en un antiguo edificio de 2 pisos en la plaza central de la ciudad. «Señora Ortega, señor Ortega». El notario se levantó de su escritorio para saludarlos. «Por favor, tomen asiento». Mariana se sentó en la silla, sintiendo como su corazón latía con fuerza. Rafael se sentó a su lado, colocando posesivamente la mano en el respaldo de su silla. «Bien». Palacios abrió la carpeta con documentos. «Nos hemos reunido aquí para la lectura oficial de la última voluntad de Benjamín Valdés, fallecido el día 3 del mes en curso». Tosió y comenzó a leer. «Yo, Benjamín Valdés, estando en pleno uso de mis facultades mentales, expreso mediante este documento mi última voluntad respecto a los bienes que me pertenecen. Todos mis bienes, incluyendo la casa, el taller y todo su contenido, los lego a mi única hija, Mariana Ortega, nacida Valdés. El taller pasa a ser de su completa propiedad con todo el equipo y herramientas». Mariana escuchaba como a través de una niebla. Siempre supo que la casa y el taller pasarían a ella. Su padre simplemente no tenía otros herederos. Pero algo en el tono del notario, en la forma en que la miraba, sugería que eso no era todo. Además, continuó leyendo Palacios, «dejo a mi hija la suma de 15,000 pesos, ahorrados por mí durante años de trabajo. Sin embargo, este dinero no debe ser entregado en efectivo. En su lugar,
He dispuesto que toda la suma sea utilizada para pagar un regalo especial para mi hija. Los detalles de este regalo están expuestos en un documento separado, que ha sido confiado al notario Jorge Palacios y debe ser entregado a mi hija en este momento. El notario le entregó a Mariana un sobresellado. ¿Qué es esto? Rafael se estiró hacia el sobre, pero Palacios apartó hábilmente la mano. Esto está destinado personalmente a la señora Ortega, dijo firmemente. Esa fue la disposición del difunto. Soy su marido. Rafael se enderezó, su rostro comenzando a enrojecer. No. Tenemos secretos entre nosotros. Sin embargo, el notario se mantuvo inflexible. Debo seguir las instrucciones de mi cliente. Mariana tomó el sobre con manos temblorosas. Rafael la taladraba con la mirada, en la que se leía una ira mal disimulada. Rafael se puso de pie tan bruscamente que la silla detrás de él se volcó. Vámonos, le espetó a Mariana y salió de la oficina sin despedirse del notario. Señora Ortega, Palacios detuvo a Mariana cuando ya estaba a punto de salir tras su marido. Por favor, tenga cuidado. Su padre estaba muy preocupado por usted. Mariana asintió, apretando el sobre en su mano. Gracias, señor Palacios. Por todo, Rafael la esperaba en la calle, caminando nerviosamente frente a la entrada del edificio. Muéstramelo, exigió al ver a Mariana. ¿Qué? El sobre. ¿Qué hay dentro? Yo, aún no lo he abierto. Mariana dio un paso atrás, instintivamente escondiendo el sobre tras su espalda. Dámelo. Rafael dio un paso hacia ella, extendiendo la mano. Aquí no, dijo Mariana en voz baja, mirando alrededor. Varios transeúntes ya los miraban con curiosidad. Vamos a casa, Rafael asintió. Bien. Pero en cuanto lleguemos, me darás ese sobre. ¿Entendido? Todo el camino a casa caminaron en silencio. Mariana sentía como la tensión aumentaba con cada paso. Tan pronto como la puerta de su apartamento se cerró tras ellos, Rafael se volvió hacia Mariana. Ahora dame el sobre. Rafael, esta es mi herencia. Mariana intentó hablar con calma. Mi padre quería, no pudo terminar. Rafael la agarró por los hombros y la empujó con fuerza contra la pared. Dije que me des el sobre. Gritó. Todo lo tuyo es mío. Mariana gritó de dolor cuando su espalda golpeó contra la pared. El sobre se cayó de sus manos al suelo. Rafael inmediatamente la soltó y agarró el documento, rasgó el sobre y sacó una hoja de papel doblada. Después de leer las primeras líneas, frunció el ceño. ¿Qué es esto? Rafael continuó leyendo, y a medida que leía, su rostro cambiaba. La perplejidad dio paso a la incredulidad, luego al shock y después, a la furia. ¿Qué significa esto? Agitó el papel frente al rostro de Mariana. ¿Agencia de seguridad? ¿Tu padre contrató guardias? Mariana lo miraba sin comprender. ¿Qué? Rafael le arrojó el papel. Lee. Tu astuto padre decidió todo por ti. ¿Eh? ¿Echarme de mi propia casa? Con manos temblorosas, Mariana recogió el documento y comenzó a leer. Era un contrato con la agencia de seguridad privada Santos. Según el contrato, la agencia se comprometía a proporcionar protección personal las 24 horas a Mariana Ortega por un periodo de 3 meses. Las obligaciones de los guardias incluían no solo la protección de Mariana, sino también garantizar su seguridad en su propia casa, incluyendo la remoción de cualquier persona que represente una amenaza para el cliente. ¿Lo sabías? Rafael agarró a Mariana. No, exclamó Mariana, tratando de liberarse. No sabía nada. Lo juro, mentirosa. Rafael la soltó para darle una sonora bofetada. ¿Crees que algunos mercenarios podrán protegerte de mí? Soy tu marido. Me perteneces. En ese momento, sonaron fuertes golpes en la puerta. Rafael se quedó inmóvil, escuchando. ¿Quién es? Gritó, sin soltar a Mariana. Agencia de seguridad privada Santos. Se oyó una voz masculina grave detrás de la puerta. Buscamos a la señora Mariana Ortega. Rafael palideció. Soltó a Mariana y dio un paso atrás. No te atrevas a abrir. Siseó, pero los golpes se repitieron, esta vez más fuertes e insistentes. Señora Ortega, si está ahí, por favor abra la puerta. La voz sonaba segura y autoritaria. Hemos sido enviados por orden de su padre. Mariana, frotándose la mejilla, se dirigió hacia la puerta. Rafael la interceptó. Te lo advertí. ¿Qué vas a hacer? Por primera vez en muchos años, Mariana lo desafió abiertamente. ¿Golpearme otra vez? Allí, detrás de la puerta,
hay personas dispuestas a protegerme de ti. De tus puños. Se sacudió, y él, sorprendido, soltó su brazo. Mariana se acercó a la puerta y la abrió de par en par. En el umbral había 3 hombres con uniformes oscuros con el logotipo de la agencia de seguridad. Uno de ellos, alto, de hombros anchos, dio un paso adelante. ¿Señora Ortega? Me llamo Manuel Rojas, soy el jefe de seguridad de la agencia Santos. Estos son mis colegas, Antonio Fernández y Daniel Gutiérrez. Su padre nos contrató para su protección. Mariana asintió en silencio, incapaz de pronunciar palabra. Manuel dirigió su mirada hacia Rafael, que estaba de pie en medio de la habitación, apretando y soltando los puños. La mirada del guardia se detuvo en la mejilla de Mariana, donde ya se formaba un moretón por la bofetada. «Y usted debe ser el señor Ortega», dijo el guardia, y en su voz resonó el acero. «Veo que acaba de levantar la mano contra su esposa. No es asunto suyo», masculló Rafael. «Fuera de mi casa. De hecho, según el contrato, este es precisamente nuestro asunto. Nuestra obligación es garantizar la seguridad de la señora Ortega y eliminar cualquier amenaza para ella. No soy una amenaza, soy su marido. Fuera de aquí. Todos ustedes», gritó Rafael, agarrando de la mesa un pesado cenicero de cerámica y blandiendo con él. «Esta es mi casa», se abalanzó sobre Manuel, apuntando con el cenicero a su cabeza. Pero el guardia, con sorprendente agilidad, esquivó el golpe y agarró el brazo de Rafael. Antonio instantáneamente apareció a su lado, asestando un preciso golpe en el plexo solar, que hizo que Rafael se doblara por la mitad, sin aliento. Daniel, actuando con profesional coordinación, le retorció los brazos a la espalda y lo derribó al suelo. «Señor Ortega», Manuel se agachó junto a Rafael tendido en el suelo. «Debería haber sido más preciso en mis formulaciones. Estamos aquí no solo para proteger a la señora Ortega, sino también para aislarla de usted. Su suegro dejó instrucciones muy detalladas con respecto a usted. Tiene 2 opciones. Primera, abandona voluntariamente este lugar, deja en paz a la señora Ortega y nunca se le acerca. Segunda, usamos la fuerza, llevamos el caso a la policía, y usted va a la cárcel por violencia doméstica. ¿A la policía?». Rafael torció los labios en una mueca. «El jefe de policía es mi primo. El señor Valdés previó también eso», lo interrumpió Manuel. «Tenemos conexiones mucho más arriba que la policía local. El jefe de nuestra agencia conoce personalmente al fiscal general. Créame, si presentamos una queja, no podrán ignorarla». Rafael se quedó quieto, comprendiendo la gravedad de la situación. «Elijo la primera opción», gruñó Rafael. «Suéltenme, me iré». «Una elección sensata». Manuel se enderezó. «Pero antes de que se vaya, debemos aclarar algo. Si alguna vez vuelve a acercarse a la señora Ortega, si intenta amenazarla o hacerle daño, lo sabremos. Y entonces la conversación será diferente». Daniel soltó a Rafael y éste se levantó lentamente, frotándose las muñecas. Su rostro se contorsionó en una mueca de odio cuando miró a Mariana. «Te arrepentirás de esto. Lo juro, te arrepentirás». «¿Es eso una amenaza, señor Ortega?», preguntó calmadamente Manuel, dando un paso adelante. Rafael retrocedió, tragando saliva. «No. ¿Me voy? ¿Está claro? Déjenme recoger mis cosas. Sus pertenencias serán recogidas y entregadas más tarde», respondió Manuel. «Ahora simplemente se va». Inmediatamente Rafael lanzó una última mirada a Mariana, llena de odio y furia impotente, y se dirigió a la puerta. Pero antes de que pudiera salir, Antonio lo agarró del hombro. «Una cosa más, señor Ortega. Como recordatorio de lo que les pasa a los hombres que golpean a sus esposas», y Antonio le propinó un fuerte puñetazo en la mandíbula. El golpe, fuerte y preciso, lo lanzó contra la pared. Rafael se deslizó por la pared, de su labio partido comenzó a fluir sangre. «Esto es para que no olvide nuestra conversación». Antonio se frotó los nudillos. Rafael se puso en pie con dificultad, tambaleándose, salió del apartamento. A través de la puerta entreabierta, Mariana lo vio bajar lentamente las escaleras, agarrándose a la barandilla, y luego desapareció de la vista. «Él ya no la molestará, señora Ortega», dijo Manuel, cerrando la puerta. «Pero si aún así lo intenta, llámenos inmediatamente».
Estaremos cerca las 24 horas, uno de nosotros siempre estará de guardia cerca de su casa. Durante los próximos 3 meses, como se indica en el contrato, Mariana se dejó caer en la silla más cercana, sintiendo cómo le temblaban las piernas. La realidad de lo que estaba sucediendo no acababa de asentarse en su mente. Después de tantos años de miedo y sumisión, la libertad había llegado tan repentinamente. No sé cómo agradecerles, murmuró. No a nosotros, señora. Manuel negó con la cabeza. Agradezca a su padre. Él lo pensó todo. Antonio sacó una tarjeta de visita de su bolsillo y la puso sobre la mesa frente a Mariana. Aquí están nuestros números de teléfono. Llame en cualquier momento si él aparece o si simplemente se siente insegura. ¿Quiere que la ayudemos a empacar sus cosas?, preguntó Daniel. ¿Puede mudarse a la casa de su padre hoy mismo?, Mariana asintió, aún sin confiar en su voz. Recorrió con la mirada el pequeño apartamento que había sido su jaula durante tantos años. El papel tapiz gastado, el fregadero agrietado, los muebles viejos, no había nada aquí que despertara sentimientos cálidos o recuerdos. Sí, pronunció finalmente. Quiero irme de aquí. Para siempre. La siguiente hora transcurrió empacando. Mariana metía en bolsas su ropa, libros y las pocas pertenencias personales. Los guardias la ayudaban, empaquetando cuidadosamente los objetos frágiles. ¿Es todo?, preguntó Manuel, cuando 3 pequeñas bolsas y una caja estaban listas. No necesita nada más. Mariana miró el apartamento por última vez y negó con la cabeza. Todo lo que necesito, me lo llevo conmigo. Salieron de la casa, y Mariana notó con sorpresa un automóvil negro con cristales tintados frente al edificio. Nuestro coche, explicó Manuel, abriéndole la puerta. Parte de los servicios de la agencia. La llevaremos a casa, señora. A casa. Esa palabra resonó en el corazón de Mariana con un calor que no había sentido en muchos años. Tenía mucho por hacer, había que ordenar la casa, resolver los documentos del taller, quizás aprender a gestionar el negocio familiar. Necesitaba entender cómo vivir de ahora en adelante, sola, sin su padre, sin un marido tirano, sin el miedo habitual. Tenía toda una vida por delante, su propia vida. Y tenía la intención de vivirla a su manera.